Buenos días a todos. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Jessica Ivette Cienfuegos Martínez, que nos apoyará en esta serie de pláticas que estamos teniendo sobre violencia de género. Y la doctora es, desde luego, feminista, profesora e investigadora del Departamento de Psicología en la División de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guanajuato, en el Campus León. Es egresada de la licenciatura en Psicología y tiene un doctorado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Durante su doctorado y sus estancias también en la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad Autónoma de Madrid. Es diplomada en Derechos Humanos y Violencia Doméstica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y certificada en Salud Mental Colectiva por el 17 Instituto de Estudios Críticos. Su principal línea de investigación desde ya hace casi 20 años versa sobre la violencia contra las mujeres, específicamente en la perpetrada en las relaciones de pareja. Ha participado en diversos proyectos de investigación en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, y cuenta con diversos capítulos de libro y artículos en revistas indizadas. Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales. Como buena científica, es revisora de artículos científicos para revistas indexadas, tanto nacionales como extranjeras, y fue académica experta en el grupo de trabajo que analizó la solicitud de la alerta de violencia de género en el estado de Guanajuato. Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy seguro que vamos a aprender mucho el día de hoy y que esta plática va a ser muy útil. Vamos a dejarte que nos platiques tus puntos de vista y tus experiencias, espero no directas, desde luego, con este tema. Y al final vamos a dar un espacio para preguntas para que el público pueda interactuar y entonces queden más claras las cosas para todo el mundo. Muchísimas gracias y ahora sí que la pantalla es tuya. Muchísimas gracias y bueno, aprovecho también para agradecer la invitación a Karina González y a Luz Elena y bueno, pues nada, vamos a empezar con esta presentación que les traje. Y bueno, está la presentación dividida un poco primero como en las definiciones, en los conceptos, después algunos elementos para identificarla y algunas alternativas que propongo, también terminar con algunas preguntas respecto a qué nos toca hacer como universidad. Bueno, primero empezar con este concepto de cero tolerancia a la violencia de género. Desde la Secretaría de Gobernación en 2019 nos dicen que esto de cero tolerancia tiene que ver con que ninguna agresión se quede sin respuesta, ninguna agresión sin castigo. La cero tolerancia a la violencia contra las mujeres implica eso, ¿no? Que todo acto de violencia y agresión sean sancionados y tengan una respuesta. Y bueno, parece sencillo, pero es muy complicado porque hay como elementos que hacen muchas veces, desde algunas miradas, que algunas conductas se consideren como justificadas y ahorita vamos a, espero, tratar de problematizar un poco. Para iniciar, esto del acoso y el hostigamiento se encuentra dentro de la ley de acceso, reconocido dentro de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo 10, en el capítulo segundo, donde dice que
la violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Y ahorita vamos a ver cuál sería la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual. Y bueno, al hablar también de la violencia que ocurre en los espacios universitarios, podemos hablar también de violencia laboral, que alude a la negativa legal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. La violencia docente, por otro lado, son aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que le infringen maestras o maestros. Y como parte de esta violencia laboral y docente hay una mención específica al acoso y al hostigamiento sexual. El primero se refiere a un ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y docente. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la violencia ejercida de un profesor hacia un alumno, y hablo en estos términos de profesor varón, alumna mujer, porque es donde se da la mayoría de los casos, ¿no? Se expresan conductas verbales, físicas o ambas, y el acoso sexual, que es una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder, ¿no? Y acá podemos hablar como de la violencia entre el estudiantado o el personal que se encuentra en una misma posición. Y esto, bueno, es en general lo que nos dice la ley respecto a cómo se define. Respecto a las sanciones, el Código Penal del Estado de Guanajuato nos habla de que el acoso sexual, la sanción es de 6 meses a 2 años de prisión y de 5 a 20 días de multa. Respecto al hostigamiento, donde hay una relación jerárquica, va de 1 a 3 años de prisión y de 10 a 30 días de multa. Dice que cuando las víctimas son menores de edad, la prisión será de 2 a 5 años. Y bueno, conocer como cuáles son las sanciones fuera de las universidades es importante, porque muchas veces dentro de las universidades no tenemos los protocolos o la mención explícita de que puede haber una sanción por el acoso sexual que ocurre dentro de los estudios universitarios, ¿no? O sea, creo que ya tenemos un avance, porque antes era todavía cuestionarnos si existía o no el acoso y el hostigamiento sexual en las universidades. Ahora partimos de que existe, y entonces cuáles son algunos elementos que debemos considerar para su análisis, pero sobre todo para su erradicación. Vamos a encontrar, por ejemplo, profesores que han sido destituidos. En algunos casos, de manera explícita se habla de que fueron destituidos por acoso, mientras que en otros espacios se les adelanta la jubilación o otros elementos que ayudan a los procesos de impunidad, ¿no? También, bueno, les quisiera mencionar ya un poco al final sobre estas otras alternativas de denuncia que están encontrando las estudiantes, sobre todo para dar cuenta de las situaciones de violencia cuando las respuestas institucionales se quedan cortas. Un poco para dimensionar el fenómeno de la violencia, la INVIE de 2016 señala que en el ámbito escolar, un 23% de mujeres a nivel nacional vivió algún tipo de violencia, mayores de 15 años, en el espacio escolar, y en el año anterior a la encuesta fue un 17%. De estos tipos de violencia, el 38% fue violencia sexual, 34.1% violencia emocional y 27% física. Es importante señalar que
Estas violencias se pueden presentar de manera contingente, es decir, no por haber vivido violencia más emocional dejo de vivir las otras dos, sino que generalmente la violencia se vive de manera compleja, ¿no? Y que al vivir violencia emocional, al vivir violencia física, es común que viva violencia emocional. Cuando vivo violencia sexual es factible. Bueno, la emocional está siempre, cuando se vive violencia de cualquier tipo, la emocional es una constante y las otras pueden ser contingentes. De quienes vivieron violencia en el ámbito escolar, que esto es bien importante, alrededor del 90% no solicitó apoyo a alguna institución y presentó quejas ni denuncias. Y entonces, algunas de las preguntas que surgen es ¿por qué? ¿No? Y las respuestas que nos dan son estas, ¿no? No considerar el hecho como algo importante, por tener miedo a las consecuencias o amenazas, por vergüenza. Los porcentajes que aparecen aquí son de la violencia vivida durante toda la vida, el primer número que está entre paréntesis, y el siguiente es de la violencia vivida un año o el año anterior a la encuesta. Por vergüenza, porque no sabían cómo o dónde denunciar y porque pensó que no le iban a creer o que dirían que fue su culpa. Y bueno, ¿de dónde surgen estas ideas de tener miedo a que nos culpen, de que no nos crean? Y bueno, hay un término que conocemos como cultura de la violación que tiene al menos estos elementos, ¿no? Culpabilizar a la víctima, no creer cuando denuncia, victimizar al agresor y juzgar a la víctima, ¿no? Aquí viene como una descripción de a qué se refiere cada uno de estos elementos a través de un pequeño diálogo, discurso. Y, por ejemplo, respecto a la victimización del agresor y no creerle a las víctimas, regularmente es que él no puede acosar porque es un excelente profesor, porque es excelente profesional, porque es excelente investigador, etc., ¿no? Juzgar a la víctima, porque sonreía mucho, porque llevaba cierto tipo de ropa, ¿no? O sea, los pretextos y las justificaciones son múltiples para, como en beneficio del agresor y para culpabilizar a la víctima. A eso se le llama cultura de la violación. Y algo importante es que no solamente ocurre en estas imágenes, sino que tiene expresiones bien reales, como en el caso de Stanford, ¿no? Donde este agresor fue sentenciado a solo unos meses de prisión y creo que terminó haciendo servicio comunitario, diciendo que pues algo más sería pues demasiado castigo para lo que había hecho, ¿no? Y que no era posible que por ese error que había cometido se le arruinara la vida, ¿no? Cuando nadie piensa cuáles son las consecuencias que tuvo para la víctima el haber sido violada. Tenemos casos en México como los porquis, ¿no? Donde se habla, y es como un ejemplo bien claro de esta cultura de la violación. Si pueden leer la sentencia del juez que exonera a uno de estos sujetos, ¿no? Donde dice que hubo agresión sexual, pero que no tenía fines lascivos, por ejemplo. Podemos encontrar también que después de denunciar como las consecuencias o las sanciones son irrisorias, ¿no? En todos estos casos se habla de impunidad, ¿no? Entonces, los miedos que tienen las víctimas a que no les crean, a que beneficien al agresor desde las leyes o las instituciones, es algo real. Algunas de las explicaciones que se han dado a
a esta dinámica de violencia que les mencionaba, que es en la mayor parte de los casos dirigida de hombres hacia mujeres en una posición jerárquica, está como sustento o la base la socialización masculina. Y entonces la Organización Internacional del Trabajo dice que la masculinidad gira en torno a las relaciones jerárquicas y al poder, no solo con las mujeres, sino también con otros hombres. Hay otras teóricas que nos dicen que la violencia contra las mujeres también tiene un mensaje hacia los otros hombres, ¿no? De demostrar quiénes son, quiénes pertenecen al grupo, quiénes tienen esta categoría de ser los valientes y demás. Y la Organización Internacional del Trabajo dice que esta competencia entre hombres y esta jerarquía tiene que ver por demostrar, ante todo, que son heterosexuales, que son diferentes a las mujeres, y entonces utilizan estos elementos como insultos, denigrar, etcétera, ¿no? Y son estos algunos de los elementos, acá mencionó otros, que sustentan o que hacen parecer como algo normal la violencia que se ejerce contra las mujeres. Podemos encontrar elementos como estos que estamos tan acostumbrados a escuchar, que no nos parecen ofensivos ni violentos hasta que los empezamos a mirar desde otra perspectiva, ¿no? Donde se nos dice que las mujeres no tendríamos como una decisión, que siempre que decimos sí, tal vez estamos diciendo, perdón, que decimos no, tal vez estamos diciendo otra cosa, que si alguien dice no, entonces hay que insistirle hasta que diga que sí, y pues no, eso es acoso. Aquí les presento un diccionario mucho más básico de cómo es que tenemos que entender el sí y el no de las mujeres. No sé si queda alguna duda, pero cuando hablamos de violencia, ¿no? Y sobre todo en espacios donde hay una posición jerárquica, cuando no hay un sí de manera explícita, implica que no. ¿Por qué? Porque hay un montón de elementos, estos que ya había mencionado, como el miedo, la incertidumbre y demás. Quizá el que no me siento en confianza, en que a lo mejor sí digo que no me quiero ir a tomar un café con un profesor, me reprueba, ¿no? O sea, hay elementos como muy complejos que hacen que estos silencios o el no decir no de manera clara también se puede entender desde estas formas. Un poco para hablar otra vez de esta socialización masculina, dice estos autores que menciono acá, que lo que se espera de los hombres es, en este segundo punto, la seducción, la conquista, la posesión de las mujeres como si fuéramos objeto, ¿no? Y se considera como algo instintivo. Pero bueno, si leemos a teóricas feministas, vamos a encontrar que no, o sea, que hay culturas en donde se considera que la conquista o el cortejo es una característica innata de las mujeres y que los hombres no pueden hacerlo. Es decir, si fuese instintivo, no habría culturas que tienen estas otras miradas. En esta visión de la masculinidad hegemónica, a las mujeres se nos mira como pasivas, ¿no? Pero que al mismo tiempo empleamos atributos sexuales para obtener beneficios y controlar a los hombres, ¿no? Se dice que hay dos tipos de mujeres, ¿no? Desde el sexismo benevolente y el hostil. Uno, ¿no? Donde las mujeres que cumplen estereotipos tradicionales no pueden aspirar a ciertos puestos porque son esposas, madres y objetos románticos. Y las otras, ¿no? Que son las malvadas y las que buscan arrebatar el poder a los hombres y demás. Y diríamos, bueno, pues esto quizá fue en 2001, quizá antes, en otra época. Pero bueno, lo que vamos encontrando es que sin importar los niveles de, como de instrucción, siguen existiendo estas creencias respecto a
a esto, ¿no? De que las mujeres utilizamos los atributos y demás para molestar a los hombres, ¿no? Dice que las personas suelen hablar a favor de la igualdad entre hombres. Este es parte de un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, donde dicen que cuando les preguntas a las personas directamente entre la igualdad de hombres y mujeres, dicen, sí, estoy de acuerdo, la igualdad es lo mejor del mundo, pero que al describir acciones cotidianas siguen apoyando las creencias respecto a que existen diferencias biológicas entre los sexos, como esto de la seducción y que los hombres tienen una sexualidad exacerbada y tal, las cuales imposibilitan a las mujeres para realizar algunas tareas de manera cotidiana. Y bueno, el ejemplo que les puse acá, me parece bien importante recordar que hay como una, o sea, si bien hay diferencias biológicas, fisiológicas entre hombres y mujeres, estas no explican la inequidad que vivimos todos los días hombres y mujeres. Bueno, que vivimos las mujeres en comparación con los hombres. La violencia y el hostigamiento, el acoso y el hostigamiento sexual en espacios universitarios es una constante. Desafortunadamente, no solamente ocurre en México, ocurre en un montón de países donde justo lo que impera es esta inequidad de poder en el espacio universitario, donde hay, pues sí, estas relaciones jerárquicas marcadas que muchas veces se ignoran, ¿no? Muchas veces se piensa que una estudiante universitaria, al ser mayor de edad, ya puede decidir libremente, pero faltan elementos para entender de dónde viene ese consenso, entre comillas, y ahorita les cuento un poco al respecto. Dicen acá en una investigación de la Unión Nacional de Estudiantes en el Reino Unido que cuando se habla de acoso y hostigamiento, casi siempre suele pensarse que es un hecho aislado, ¿no? Dice, sin embargo, lo real es que forman parte de las experiencias que involucran a toda la comunidad universitaria. Hay estudios, por ejemplo, en la Universidad de Texas, donde se nombra cuáles son todas las violencias que se viven en el campus y campañas para erradicar la violencia, pero parten del reconocimiento de que existe en el espacio universitario. Dice, las conductas violentas que constituyen acoso y hostigamiento, pero que son inadvertidas o se consideran como naturales. Esta nula visibilización de la violencia con la que vivimos todos los días contribuye al silencio, y ese silencio, a su vez, favorece que miremos como normal la conducta violentada, formándose un círculo vicioso donde asumimos que el acoso no ocurre dentro del espacio universitario. Y muchas veces, cuando lo denunciamos, somos criminalizados. Bueno, acá unos pequeños ejemplos de a qué nos referimos cuando hablamos de acoso y hostigamiento sexual. Pueden ser conductas verbales y simbólicas de naturaleza sexual, pueden ser cuestiones físicas, y uno de los elementos, pues bueno, es la violación, ¿no? Les menciono algunos, ¿no? Comentarios sexuales, chistes de carácter sexual, ¿no? Que pueden ser ofensivos, obligar a alguien a hablar de asuntos sexuales, enviar por correo electrónico mensajes, tweets, llamadas telefónicas con mensajes sexuales ofensivos, bromas, historias y además que no son deseadas ni solicitadas, insistir para tener un encuentro fuera del lugar de trabajo o estudio, atención especial o amabilidad hacia una persona con intereses sexuales, arrinconar, besar, acercamientos excesivos, contacto intencionado, introducir el pene, el dedo u objetos. Y esto es importante porque para algunos piensan que si no hay una penetración con el pene, entonces no se considera violación, pero sí, o sea, tiene que ver con esto, o sea, que la agresión sigue siendo lo mismo. Esta anterior hablaba o decía sobre cómo se emplean
ciertas acciones o manipulaciones para pensar que la otra persona está consintiendo el acercamiento. Estos autores que están al final hablan de al menos de 4 formas en donde el contacto sexual tiene que ver, donde el contacto sexual es violación, donde no se puede hablar de consentimiento porque se emplea la fuerza física, porque hay incapacidad para consentir, es decir, que estamos bajo los efectos de alguna droga, alcohol, pues estamos desmayadas o dormidas, que ocurre en algunos casos que se han hecho como visibles, donde compañeras que que tomaron bebidas alcohólicas o tal, son agredidas sexualmente, y muchas de las justificaciones son, bueno, ¿y por qué tomó? Debería de cuidarse. Y sí, o sea, cuando una chava toma, lo que espera, o sea, toma en exceso, lo que espera es tener una cruda al otro día, ¿no? O sea, es así lo peor que te esperas, no ser violada. Y algo que ocurre principalmente en estas relaciones jerárquicas es la coerción o el chantaje, ¿no? Que es la amenaza con hacerle daño a la persona en caso de no acceder a realizar alguna conducta, compartiendo información perjudicial de la víctima, ponerle malas calificaciones, señalar de manera implícita o explícita que de no acceder tendrá problemas en el trabajo o en la escuela, y cuando se le prometen a la víctima recompensas por realizar cierta conducta. La ausencia de un consentimiento como explícito, que tiene que ver con iniciar una actividad sexual a pesar de la negación de la persona, ignorar las señales de parar o ir más lento, no confirmar la intención, no respetar el proceso de la víctima para decidir si quiere o no continuar, y no recibir consentimiento, ¿no? Es decir, o sea, si no hay un sí explícito en condiciones donde la persona no esté bajo los efectos estos que mencioné, donde no hay coacción, entonces solamente ahí puede haber sexo consensual. El consentimiento, como les mencionaba, es como una situación bien importante de analizar. Porque muchas veces en los espacios universitarios, les decía, asumimos que por ser mayores de edad ya no hay como elementos a discutir. Sin embargo, hay un elemento bien presente que es el desequilibrio de poder, y que ese va a permear cualquier decisión que tomemos, cualquier dinámica que tengamos, por más accesibles, buena onda que seamos como profesores y profesoras. Hay un elemento jerárquico, simbólico, del simple hecho de ser profesor, que va a determinar o que va a permear todas las relaciones con nuestras alumnas y nuestros alumnos. Buquet y colaboradoras en 2013 nos hablan de un claro dominio del acosador, quien se ampara en su ejercicio profesional y tiene posibilidad de utilizar su saber, de brindar apoyos, evaluaciones y estímulos, así como también este papel jerárquico que tiene es una garantía, dicen las autoras, aunque no lo sea en realidad, pero sí simbólicamente, ya en nuestras ideas de quiénes son los profesores, hay una garantía de que estas amenazas o promesas pueden ser cumplidas. Dicen esta Unión Nacional de Estudiantes del Reino Unido que las diferencias de poder hacen complicado o imposible negociar como iguales el contacto a los acercamientos de carácter sexual. La ausencia de un reclamo directo en una situación de acoso no puede, o sea, no implica que la víctima no se sienta incómoda, sino más bien tiene que ver con el espacio, si se siente segura, si todos estos elementos que mencionaba anteriormente de miedo a las represalias y demás no están presentes. Dice, o sea, a pesar de que la víctima no denuncie en ese momento, no haga un reclamo directo, eso no le quita responsabilidad al agresor del acto realizado. Las campañas que se realizan en las universidades muchas veces tienen
pues esta buena intención de visibilizar las violencias, pero muchas veces terminan culpabilizando a la víctima, ¿no? Un ejemplo claro es el violentómetro, que bien, esta primera parte que está a la derecha, ¿no? Donde menciona cada una de las agresiones o de las formas de violencia, ayuda para que las víctimas puedan identificar que ese malestar, que esa incomodidad, que eso que estoy sintiendo ante la conducta del otro, puede calificar como violencia. No es que esté loca, no es, o sea, tengo la certeza de que este sentimiento está como catalogado en este espacio, ¿no? Para eso nos puede ayudar el violentómetro. Pero como el error que cometemos muchas veces en las campañas que realizamos en las universidades es culpabilizar a la víctima, ¿no? Estas leyendas que están a un costado que dicen necesitas ayuda profesional, pues eso deberíamos decírselo a quienes están agrediendo. Reacciona, no te dejes destruir, o sea, como ignorando todos los elementos, todas las cosas que estoy haciendo para sobrevivir, para permanecer en la universidad. No es que no reaccione, sino que con las circunstancias actuales, con las dinámicas actuales en los espacios universitarios, quizá, pues no sé, reírme de los chistes misóginos de algún profesor es lo menos riesgoso que puede tener desde mi mirada, ¿no? Entonces, como que hay que tener mucho cuidado y no culpabilizar a las víctimas. Es decir, si le decimos, no te dejes destruir, es cargarla otra vez de una responsabilidad que no le toca, ¿no? Quien tendría que ser responsable de las violencias es el agresor. Y en ese sentido, bueno, pues acá les comento algunas estrategias que podríamos empezar a divulgar para evitar las conductas de acoso y hostigamiento dentro del espacio universitario. No hagas comentarios sobre el cuerpo de una persona, no realices gestos y miradas obscenas que incomodan o intimidan, no hagas chistes ni comentarios graciosos, entre comillas, sobre las características y condiciones de la mujer, de ser mujer o de ser hombre, es decir, no hagas bromas sexistas. Evita manifestar tus prejuicios de género en frases comunes como las mujeres deben darse a respetar, la agresión sexual sucede porque las mujeres se visten de forma provocativa, los hombres llegan hasta donde las mujeres quieren, o sea, eso evita. No digas o uses piropos, entre comillas, para socializar. No preguntes sobre la vida sexual de otras personas. Si al menos una vez alguien te dice que no quiere salir contigo, sin importar lo que haya pasado antes, ya sean novios, amigos, pareja, free, lo que sea, una persona puede negarse a tener relaciones sexuales contigo. No asumas que por ese antecedente debe hacerlo. No toques a nadie sin su consentimiento explícito. No envíes fotos íntimas a una persona que no lo solicite. No compartas ni reenvíes fotos de desnudos que te lleguen por cualquier medio. Esta acción genera violencia, no puede generar, sino que genera violencia en las personas referidas, y si eso no es suficiente, pues hay que recordar que es un delito. Si has enviado varios mensajes de texto, cartas, mails, mensajes de Facebook, lo que sea, a una persona que te gusta y no has recibido respuesta, o te ha dicho que te detengas, pues hazle caso, detente. Y esa es tu posición dentro de la universidad para que alguien salga o se relacione contigo. Evita encuentros innecesarios de consulta, asesorías en horarios o lugares extraacadémicos, haciendo uso de estas instancias. Evita hacer mofa o ridiculizar los derechos reconocidos en el ámbito de la igualdad y la diversidad sexual. Si ves a alguien en peligro siendo acosado, intercede y difunde la situación. O sea, es importante acá señalar, ¿no?, que la identidad de la víctima debe ser siempre protegida. En la ley de acceso hay una parte que sí hay que analizar y tener presente, donde dice que es importante señalar todos los casos en donde el agresor ha estado presente, es decir, cuántas denuncias, eso debemos de tener como el referente en las universidades, cuántas denuncias ha recibido una persona en específico.
Si alguien te dice que fue atacado o agredida sexualmente, no asumas que está exagerando o que fue su culpa. Primero hay que escucharle, leerle, ¿no? Y acompañar. Bueno, respecto a esto de haber sido víctimas o testigos de violencia en los espacios universitarios, vamos a encontrar que respecto a las denuncias va a haber como diferentes formas de hacer denuncia. Yo las separé aquí como muy burdamente entre formales e informales. Las formales serían a partir de vías institucionales, pero generalmente hay poca confianza en estas vías institucionales. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues tener claridad en los procedimientos, que estos sean explícitos, tener protocolos claros, que existan sanciones proporcionales, que sean claras y explícitas, y que haya difusión de los casos de éxito, es decir, si hubo denuncias hacia profesores, cuál fue la conclusión del caso, si fue despedido o no, bajo qué condiciones, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que harían que las víctimas tuvieran como primera vía la denuncia formal? Pero mientras en las universidades no garanticemos como estos elementos, mientras no trabajemos por la confianza del estudiantado y en general de la comunidad universitaria, van a existir o van a seguir existiendo estas denuncias informales, ¿no? Que no por ser informales tienen menos valor, sino que son una forma que se ha encontrado desde la comunidad universitaria para evidenciar algo que a lo que muchas veces hemos cerrado los ojos como institución. Y bueno, aquí en el fondo presento como algunos ejemplos de espacios en donde se han hecho estos tendederos de violencia, que son, les digo, un ejemplo tan solo de las formas que han encontrado, sobre todo las estudiantes, de visibilizar la situación de violencia que vivimos en los espacios universitarios. Desde 2016, este ejercicio de hacer los tendederos, en la siguiente diapositiva les cuento un poquito sobre eso, pero recientemente es a partir de 2016 cuando empiezan a surgir como de manera más común y visible estos tendederos de violencia. Las imágenes que pongo acá atrás son en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Guanajuato, con el paro o en el marco del paro estudiantil de 2019, y estas del Colegio de México. Y bueno, menciono también a la Facultad de Psicología de la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la UAM Xochimilco, el TEC de Monterrey, la Universidad de Guanajuato, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Monterrey, por mencionar algunas. Acá en Guanajuato también en algún momento estuvo La Salle, incluso, bueno, que ya no os puse acá, pero incluso estudiantas de nivel medio superior también evidenciaron las situaciones de violencia a través de estos tendederos. Y muchas veces se ha considerado como que los tendederos son casi vandalismo, ¿no? Desconociendo de dónde viene este trabajo, ¿no? Este es un fragmento de un reportaje que se hizo en 2017, cuando Mónica Mayer, que es quien inicia con esto en los 70s, tuvo una exposición dentro del Festival Internacional Cervantino. Entonces dice, El Tendedero es una instalación que realizó Mónica Mayer, por primera vez en el año de 1978, que 40 años después sigue replicando. Es una obra que no pierde vigencia, tristemente. La instalación consiste en que las mujeres escriban en un papel respuestas a preguntas como ¿cuándo fue tu primer acoso?
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste acosada? ¿Qué podemos hacer para combatir el acoso? Después de escribir, colocan el papel en un tendedero y así es como se forma una obra colectiva que visibiliza la constante violencia ejercida contra las mujeres. El tendedero es una obra en la que nombrar es un acto muy poderoso para señalar, visibilizar y denunciar. En los distintos lugares en los que los tendederos se han expuesto, las preguntas han ido cambiando para explorar con mayor profundidad las clases de violencia sexual que las mujeres experimentan. Y una de las mayores críticas que se hacen a los tendederos es respecto al anonimato. Sin embargo, hay que entender por qué o sea, si regresamos a lo que les comentaba al principio de por qué las mujeres, las víctimas de violencia sexual, de acoso y hostigamiento no denuncian, pues vamos a ir entendiendo por qué encontramos en el anonimato una forma viable de evidenciar esta situación de violencia. Los tendederos, el escrache van a seguir existiendo y entonces creo que nos toca como universidades y espacios universitarios pensar qué hacemos con estas denuncias. Mientras no garanticemos, mientras no logremos tener la confianza de quienes viven estas situaciones, pues con los elementos que hay, ¿qué podemos hacer? Aquí menciono algunos de los espacios en donde se ha presentado esta obra, esta instalación artística del tendedero, ¿no? Que les decía, el Festival Cervantino, en Argentina, en Brooklyn, en Portland, y bueno, ha tenido notas incluso en The Guardian que hablan sobre el trabajo de Mónica Mayer. Y bueno, ya para finalizar, como les decía, muchas veces cuando hablamos del acoso y el hostigamiento, se dice que las víctimas debemos poner un alto y decir no me acoses y ya con eso mágicamente lo vamos a erradicar. Pues no. Y que vamos a encontrar también diferentes formas para evidenciar las situaciones que vamos viviendo. Muchas veces lo hemos hecho, muchas veces hemos dicho que no de manera tranquila, y las relaciones de poder siguen existiendo, el abuso de poder sigue existiendo. Se nos dice que hagamos estas expresiones o que denunciemos de esta manera como tranquila, cuando se ven otras alternativas, ¿no? Cuando esto de decir no, detente, no lo hagas, no funciona. Se han ideado otras estrategias, ¿no? Y eso, pensar ante estas diferentes formas de las víctimas, de exigir justicia, de decir que no estamos a gusto con lo que está sucediendo, de no permanecer en silencio pese a el miedo, pese al estigma que podemos tener. Pues la pregunta que acá creo que sería importante que pudiéramos discutir: ¿qué estamos haciendo ante el reclamo de las alumnas? ¿No? ¿Qué medidas estamos tomando? Pues sí, ¿cuáles son los elementos que estamos empleando para que puedan tener las alumnas, justo como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, un acceso adecuado y equitativo a la educación? Porque lo que también es cierto que no mencioné es que muchas estudiantes dejan sus estudios, no solamente universitarios, sino en todos los niveles, por situaciones de acoso y hostigamiento. Entonces, no podemos hablar de una educación equitativa si para las mujeres está siendo un reto compartir todos los días con sus agresores. Si estos agresores además son parte del profesorado, pues se vuelve más complicado aún. Y pues eso, o sea, dejo la pregunta, digo, como institución también, ¿no?
la importancia de ir trabajando y cuestionándonos todos los días sobre las acciones que estamos tomando para que este compromiso de cero tolerancia a la violencia se vuelva real. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. No sé si alguien tendría alguna pregunta. Adelante, doctor Rafael Herrera. Muchas gracias por la plática, muy interesante. A mí me quedan algunas dudas. ¿Dónde son los límites de lo que es acoso y lo que puede ser un comportamiento normal? No sé si conoces el caso del profesor Francisco Ayala en la Universidad de California en Irvine. El profesor Ayala es un destacadísimo investigador en evolución en el mundo y fue contratado en la Universidad de California en Irvine en 1984. Hace unos 3 años, él tiene 84 años ahora, y hace 3 años lo acusaron de acoso sexual a los 81 años y decían que esa conducta tenía más de una década, o sea que empezó como a los 70 y tantos años el señor. La biblioteca de la universidad, la escuela de biología llevaban su nombre, era profesor emérito, y 4 damas lo acusaron de acoso sexual porque decían que hacía comentarios inapropiados, que tenía contacto físico inapropiado con ellas, etc. También se pidió su expulsión de la Academia Nacional de Ciencias. La universidad finalmente iba a hacerle un juicio y él decidió renunciar a su posición y a todo. Le van a quitar los nombres a la escuela, a la biblioteca, etc. Y cuando le preguntaron a él qué comentarios podía hacer, dice, bueno, parece que la tradición española de dar 2 besos en la mejilla al saludarse y decirle a una mujer que es guapa o que qué bonito vestido tiene, se malinterpreta como un acoso sexual de formas de caballero que en mi época europea eran totalmente normales. Y entonces dice uno, bueno, ¿es o no es? La Academia Nacional de Ciencias tomó otra dirección y consideró que las acusaciones no eran fundamentadas como para sacarlo de la academia. Entonces, había 2 opiniones, la universidad que dijo que sí, lo echaron para afuera, la academia que dijo que no, porque un comité internacional decía que eso no alcanzaba a llegar. ¿Dónde es el límite para decir que es acoso sexual? Bueno, creo que un poco en las definiciones que están al inicio de la presentación. Sí. Te digo otra cosa. Una de las 4 personas que lo acusó era una profesora que era dean de la escuela, o sea que tenía una posición jerárquica muy superior al profesor. Entonces, en ese caso, no se podría aplicar de que él hizo uso de su autoridad para aprovechar, digamos, ¿no? Ok. Sí es importante considerar que, o sea, quizá no calificaría en de hostigamiento sexual, pero sí de acoso, porque habla de un ejercicio abusivo de poder, aunque no exista una relación jerárquica. ¿No? No sea el reconocimiento social, que sea, perdón, un personaje mucho más reconocido por esto de la academia o 1000 cosas. Y respecto a los límites, creo que tiene que ver, mencionabas que decirle guapa a las estudiantes, ¿por qué tendrías que referir que una estudiante es guapa? ¿No? O sea, ¿por qué tendría que ser eso un tema, ¿no?
cuando pues no tiene nada que ver con lo académico, ¿no? Pero por ejemplo, si yo te veo a ti con un vestido bonito, te digo, ay, qué lindo vestido, ¿te estoy acosando? No, y creo que también depende de las intenciones, es decir, podemos identificar claramente y que resulta bien absurdo que, bueno, ha pasado en diferentes espacios universitarios que decían, es que yo no sabía que era acoso, ¿no? Esto de decirle, pero, por ejemplo, no harían lo mismo con un estudiante, hombre, varón, ¿no? Por ejemplo, de que alguien saluda con besos y abrazo, no lo hacían con estudiantes varones. Había una clara intención de saludar a las mujeres de esa forma. Las formas en como lo dices, hay un caso de una compañera feminista en la Ciudad de México que denunció a un taxista porque le dijo guapa, ¿no? Y entonces era, bueno, es que eres una exagerada y demás. Pero, o sea, las formas en cómo se dice esta misma palabra con estas conductas no verbales, con esta intencionalidad, donde te hacen sentir incómoda, donde hay un contexto, o sea, porque las palabras no surgen solamente así en el vacío, sino que hay un contexto, hay, si van, por ejemplo, acompañados de otros hombres. Algo bien importante del acoso y que muchas veces se ha considerado como un punto como de discusión profunda es la cuestión del consentimiento, donde se asume que bueno, se trata de decir qué palabras son aquellas que no son acoso, pero no es la palabra en sí, sino son las intenciones, es el contexto, la relación entre la persona que está haciendo el comentario y quien lo está recibiendo, ¿no? Por eso es importante determinar, o sea, en diferentes espacios universitarios, sobre todo en Estados Unidos, hay reglas bien claras, ¿no? De cómo dirigirnos desde el profesorado hacia las y los estudiantes, ¿no? De tal suerte que no podamos, o sea, estas reglas que pongo acá o estos elementos con los que invitamos a que no exista estas malas interpretaciones, por llamarlas de alguna forma, son bien básicas, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que saludar de 2 besos a las y los alumnos? ¿Por qué tendríamos que abrazarlos? O sea, ¿qué implicaciones tiene eso? O sea, ¿qué implicaciones académicas tiene ese espacio, ¿no? Y sí, o sea, un elemento, les digo, que es bien importante para la discusión son, que sí, para lo que algunas personas es claramente una situación de acoso, desde otras miradas, sobre todo si el comité de esa academia estaba compuesta solo por hombres de cierta edad, pues era factible que dijeran que fue una exageración de la víctima, ¿no? Pero algo bien importante también es desde la Ley General de Víctimas, por ejemplo, partir del principio de buena fe, ¿no? Y si una persona está diciendo que fue agredida, lo primero que se tiene que hacer como institución es creerle a la víctima, ¿no? Y yo creo que partiendo de eso podemos empezar a desmenuzar las conductas, ¿no? Y tener reglamentos claros de interacción entre el profesorado y las estudiantes. Sí, ahí bueno, hay 2 cosas interesantes. Uno es quién define la intencionalidad, que pues es subjetiva. Y la otra cosa, el comité de la academia que definió que no había acoso sexual era 100% de mujeres, ¿eh? No era 100% de hombres. Ahora, la otra pregunta que te quería hacer, por ejemplo, en el caso de Michael Johnson, de Magic Johnson, el basquetbolista famoso que cuando le declararon que tenía SIDA, él reconoció que había tenido sexo con más de 5,000 mujeres, porque después de cada partido, pues le llegaban 2 o 3 mujeres que querían acostarse con él. Ahí en ese caso, ¿quién es el acosador o quién usa? O sea, porque obviamente las mujeres quieren estar con él porque es famoso.
Ahí que No entiendo la pregunta. La pregunta es, ¿por qué sí vemos bien que las mujeres quieran tener relaciones sexuales con una persona famosa? Como Michael. Porque es su cuerpo y es su decisión. Quien sea. Ajá. Eso parece normal que se acuesten con miles de mujeres. Creo que se cortó. ¿Sí me escuchas? No. No me escucha. Bueno. Ok. ¿Nos escuchas, Jessica? ¿Todo bien? Ya, ¿No se corta? Ya creo que ya escuchó bien, pero no escuché ya al final al compañero. Luz, si quieres yo le resumo la pregunta a Jessica. Ok. Hola Jessica, buenos días, gracias Hola. por escucharla. Buenos días. No, lo que decía el doctor Herrera era de que en el caso contrario, porque es bien visto que 50,000 mujeres o las mujeres que hay, no recuerdo qué cifra dio, se quieran tener relaciones sexuales con alguien que es famoso. Creo, desde mi humilde percepción, es que es muy distinto cuando se solicita tener relaciones sexuales con alguien y hay un consenso mutuo a cuando no hay un consenso, ¿no? Y cuando estas invitaciones o estas provocaciones, y definitivamente no. Entonces, si eres una figura política y se te acercan 10, puedes escoger 3, pues bueno, es un consenso mutuo. Entonces, es lo que hace la referencia. Y del caso del doctor Ayala, que comentó también Luis, pues bueno, sí fue un caso que la academia golpeó muchísimo porque era una eminencia, o sea, uno de los teólogos de la teoría de la evolución reciente, ¿no? Pero ahí también yo me atrevería a abonar que en todos estos casos puede haber renombres, figuras, publicaciones, premios, nombres de bibliotecas, de edificios, de universidades. Eso está de más. Lo que se tiene que evaluar es el hecho, no el autor. Eso es lo que he aprendido un poco sobre esto de acoso y hostigamiento. Corrígeme, Jessica, si estoy en lo correcto o no. Pero finalmente todo aquello es independiente. Si el doctor Ayala le dijo guapo, de beso y demás, conforme a esta nueva ley de protección a víctimas, está faltando totalmente a la ley. Entonces, por eso es que la universidad va a hacer un juicio, aunque haya sido totalmente, los veredictos hayan sido puestos, ¿no? De la Academia de Ciencias y bueno, también de la universidad, y por eso la universidad decidió retirar a Francisco Ayala. Se entrevistaron más de 60 testigos, entonces imagínate la magnitud del caso, ¿no? que cobró. Bueno, y mi pregunta, ya después de que te había resumido la última consulta del doctor Luis, mi pregunta, bueno, más bien tengo 2 preguntas importantes. En casos de acoso y hostigamiento en un entorno universitario, ¿por qué consideras que están fallando las herramientas institucionales? Me gustaría mucho conocer la experiencia que has tenido en la Universidad de Guanajuato, en donde hubo todo este movimiento promovido por los estudiantes, por las estudiantes. Y la otra pregunta sería, todos estos movimientos y manifestaciones que las estudiantes han tenido en todas las instituciones que tú has mencionado, ¿por qué hay una campaña muy severa a la par de deslegitimizarlas? O sea, ¿por qué consideras que es una de las respuestas también de este machismo exacerbado que tenemos como cultura latina? En vez de encontrar y estudiar una solución o ver cuáles son las demandas. Digo, tal vez sea tal el contenido de todas estas prácticas que culturalmente están normalizadas y que nos cuesta muchísimo trabajo como entrar en un proceso de reaculturación o de reeducación. Y pues sí, o sea, actualmente un piropo o un comentario o algo pues se puede clasificar así, ¿no? Pero yo me imagino que esto ha sido producto también de irnos a los extremos y como todos los extremos son peligrosos, entonces en estos extremos, pues bueno, ya hay cero tolerancia a cualquier cosa, ¿no? Que se supone que eso es lo que estamos ahorita, cero tolerancia al acoso y el hostigamiento, en donde pues ya
ni piropos, ni nada están correctos, ¿no? Y me refiero a la cultura machista porque incluso la popularidad de las mujeres, cuando yo era estudiante se podía medir en cuántos piropos o si le gustabas a quién de la escuela, ¿no? Que yo también soy producto de esa cultura machista y que confieso que me ha costado muchísimo entender y reajustar, ¿no? Entonces serían esas dos preguntas, de por qué fallan estos instrumentos institucionales y por qué la necesidad de deslegitimizar estos movimientos de las estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, coincido con esto que mencionabas al inicio del consentimiento. Sí, o sea, mientras exista esta relación donde yo digo, quiero contigo y la otra persona dice yo también, y, o sea, no hay ahí como mayor ciencia, ¿no? O sea, el consentimiento entre estas dos personas es lo que hace que un encuentro sexual no sea una violación. Y sí. Y en un ambiente universitario o académico, sobre todo, este consentimiento debe de estar sujeto también a que no haya una relación de suprasubordinación, ¿no? O sea, de autoridad con, no sé, director con subdirectora, o sea, eso también se debe de cuidar mucho, ¿no? Profesor con estudiante, estudiante con, o sea, eso también es importante, ¿no? Sí, en algunos espacios universitarios, lo que se ha establecido un poco para hablar de las relaciones que ocurren justo en los espacios universitarios es una vez, o sea, que se da la relación, o que termine ese vínculo, es decir, que el profesor ya no pueda ser profesor de esa alumna con la que ha iniciado una relación y que la relación se acabe, ¿no? Pero, o sea, suena sencillo, pero entonces estos profesores son casados y entonces se van a divorciar algún día y hay que esperarlos y no lo pueden hacer público y demás, ¿no? Entonces, o sea, como que se van encontrando elementos por si, no sé, ocurre que se enamoraron y que, no sé, estaban destinados al amor o cosas así, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que da la universidad? Hay algunas, pero pues no siempre funcionan. Algo bien importante también es que muchas veces los acosadores tienen un patrón, ¿no? Es decir, no es que una vez en 80 años de experiencia haya tenido una relación con una alumna porque, no sé, se enamoraron o etc. Sino lo que sucede es que cada semestre, cada año, van teniendo un nuevo amor de su vida con un modus operandi similar, ¿no? Las contactan en los primeros semestres, sobre todo estudiantes foráneas, ¿no? O que tienen pocas redes sociales, y entonces utilizan estos elementos de yo soy el investigador, yo soy el tal, para hacer una especie de bonding, como de convencer para que exista conciencia. Y bueno, respecto a las preguntas que hacías respecto a por qué no están funcionando, pues creo que mucho tiene que ver con lo nuevo de estas estrategias que estamos teniendo en los diferentes espacios universitarios. Como bien dices, pues muchas crecimos en un espacio donde estos actos de violencia eran normales, ¿no? Donde pese a la incomodidad, pese a los malestares que nos generaban, no encontrábamos palabras para hablar de este tipo de violencia, ¿no? Asumíamos que estábamos mal, que estábamos exagerando y demás. Y entonces es hasta recientemente que empieza a haber protocolos, que empieza a haber visibilización de la violencia, y creo que tiene que ver mucho con todavía estas creencias que tenemos de que las víctimas son responsables de la violencia. Queremos hacer, por ejemplo, estas campañas que terminamos culpabilizando a las víctimas. Y creo que justo por la novedad es bien importante seguir escuchando a la comunidad universitaria para saber en qué estamos fallando, ¿no?
que las y los usuarios de estos servicios nos digan qué cosas no están llegando a ellos, qué cosas les parecen como obstáculos en lugar de caminos para llegar a un acto de justicia, ¿no? Y, perdón si se oye mucho ruido, pero es un ventilador de mi cuerpo que me parecería bien, disculpen ustedes. Y respecto a por qué hay como tanto rechazo a las expresiones, bueno, pasaba en la Universidad de Guanajuato justo con el paro, ¿no? Que se hablaba mucho de que iba a generar desprestigio a la universidad, ¿no? Cuando el desprestigio lo generan, pues que les han acosado. Creo que se parte de que si no se habla de la violencia, entonces no existe, ¿no? Y entonces es aceptable que exista la violencia, pero no, o sea, en este discurso, pero no que sea visible. Entonces creo que es una forma, esta de criminalización de las compañeras que se involucran en los movimientos, es una forma de obviar o de negar la situación de violencia que está ocurriendo dentro de los espacios universitarios. Hola, buenos días. Creo que me toca preguntar. Buenos días. Jessica, muchas gracias por la plática. Entonces, nos comentabas o nos planteabas que hay estas dos vías de denuncia, la vía formal institucional y la vía informal, dándonos el ejemplo de los tendederos. Pero, ¿qué ocurre cuando los tendederos se montan en las instituciones? Yo pienso que ahí ya se vuelven también en un asunto institucional, aunque no sea tanto formal. Y entonces la pregunta es, ¿cómo deben lidiar las instituciones cuando se presenta o se monta un tendedero de estas características dentro de ellas? ¿Qué tienen que hacer las instituciones? ¿Cómo lo deben manejar? Caray. Pues creo que esa es la pregunta de los 50,000 millones de dólares. Porque, o sea, es una constante que las alumnas, sobre todo, estén optando por este tipo de alternativas de denuncia. Pero muchas veces con lo que se topan en los espacios universitarios es que no pueden seguir las denuncias porque son anónimas, ¿no? Entonces, no hay como, bueno, al menos en la Universidad de Guanajuato, no hay un protocolo para atender estas denuncias anónimas, ¿no? Que bueno, es preocupante cuando, o sea, es preocupante que exista una denuncia de este tipo, pero cuando ves que son una constante señalando a un profesor, o sea, que 10, 20 como denuncias van dirigidas a un profesor, pues ahí empieza a preocupar aún más, ¿no? Pero sí, o sea, creo que hay otras universidades, no sé si la de Baja California en Tijuana tiene algún protocolo, creo que sí sobre esto, pero no sé, creo que como institución tenemos que trabajar muchísimo en mirar cuáles son las alternativas que están mirando las alumnas y cómo podemos apoyar, porque lo han hecho muchas veces como una alternativa a la falta de respuesta institucional, porque en realidad no hay, ¿no? Ante estas situaciones de los tendederos. Yo creo que me quedo con la misma pregunta que tú en una pregunta, pues sí, abierta, que creo que como instituciones podríamos, pues no sé, organizarnos y ver cómo, o sea, qué alternativa se plantea desde una y otra institución para a lo mejor así poder tener una respuesta, pues, en conjunto, ¿no? Ante estas situaciones de violencia, pero no sé. O a lo mejor Me gustaría saber. Nos podrías comentar lo que hicieron en la Universidad de Guanajuato, que fue muy interesante a partir de los tendederos, lo que pasó, lo que suscitó.
Sí, pues en los tendederos partieron, bueno, al menos de algunos casos que seguimos, donde se puso mayor énfasis fueron aquellos casos que estaban en el pliego petitorio de las y los estudiantes, o sea, en las dos sedes que fueron como más visibles, León y Guanajuato, dentro de su pliego petitorio y los acuerdos firmados había casos bien concretos de personas que eran señaladas por diferentes situaciones. Y en esos casos fue que se puso mayor énfasis. Otros fueron mencionados, pero no estaban en el pliego petitorio. Se iniciaron casos, investigaciones, y eso, pero fue por la presión del estudiantado, ¿no? A través de esto de hacer visible la organización social estudiantil, que se pudiera poner el ojo en estos casos que habían sido nombrados antes, pero no con la fuerza que lo hicieron dentro del paro, ¿no? Entonces creo que, o sea, no fue directamente por el tendedero, sino resultado del tendedero, las y los estudiantes hicieron un pliego petitorio y a partir de ahí fue que se dio seguimiento a los casos. Sí, y también, perdón Luis, ya ahorita ya no me meto, te dejo la palabra, solamente de los tendedores, que fue muy interesante lo que sucedió en la Universidad de Guanajuato. También algo muy interesante que, como tú dices, o sea, tanto los tendederos como las marchas, Marcha del Silencio, todo lo que hicieron en la Universidad de Guanajuato, fueron como catalizadores para que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Entonces hay toda una reforma de cómo se debe, en la Universidad de Guanajuato actual, y después de las denuncias que se aceptaron, en fin, todo lo que sabemos muchos que ya pasó, hay toda una reestructuración de cómo la Universidad de Guanajuato cambia la visión y verdaderamente se empieza o intenta ser una institución con una visión de género. Incluso la modificación que hicieron del CEPSI, la modificación que hicieron de los canales de denuncia, o sea, se dieron cuenta de todo lo mal que estaban en tantos instrumentos y empezaron a corregir. Y esto fue también muchas de las negociaciones que se hizo con el rector, ¿no? O sea, que el rector, en vez de dar la espalda, que al inicio estaba un poco así, como buen político y docente, pues entendió la gravedad del problema y se dejó asesorar y trabajó en conjunto con las demandas, con la institución, con las autoridades y asesorado también legalmente, ¿no? Entonces eso se puede decir que sí tuvo un buen fruto de alguna manera. Sí, y eso, ¿no? Creo que reconocer como todos estos elementos que nos falta por concluir, ¿no? O sea, todo este camino que nos falta por avanzar, pero también reconocer lo que ya está, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos un protocolo, reconocer la situación a partir de la cual se dio el protocolo, también fue una situación de acoso, ¿no? Pero eso, ¿no? Visibilizar que, o sea, la violencia ha estado presente en la Universidad de Guanajuato, en todas las universidades, desafortunadamente, pero que afortunadamente está siendo visible, ¿no? Y que hay una exigencia ahora por parte del estudiantado, también de algunas profesoras organizadas, para eso, ¿no? Tener un acceso a la educación libre de violencia. Y sí, ¿no? O sea, reconocer los avances de la Universidad de Guanajuato, de otras universidades, y también reconocer los espacios que nos faltan por caminar, ¿no? Entonces, pues me queda muy claro que el manejo de los tendederos en instituciones es un asunto que está en construcción, pero que también sí hay muchas cosas que se pueden hacer y que se han hecho, y que por lo tanto se está avanzando pues en ese sentido. Sí, bueno. Y creo que ha sido una forma como de abrirnos a escuchar a las necesidades de las estudiantes, ¿no? Y que sí, vamos teniendo errores y todo, pero pues no sé, igual ir tratando de solventar estas fallas que vamos teniendo. Creo que es lo importante, ¿no? Reconocer cuando hay errores, reconocer cuando hay avances. Muchísimas gracias. Hola, ya estoy aquí de nuevo. Sí, mira, la se malinterpretó mi primera pregunta. O sea, la pregunta es cómo nos debemos comportar.
porque bueno, si esto de saludar de beso está mal, por ejemplo, yo soy chilango, ya soy viejito, en el DF no se acostumbraba a saludar de beso, pero al Simvestab empezaron a llegar nuevas generaciones de muchachos jóvenes que saludaban todos de beso, llegaban las estudiantes que saludaban de beso, y entonces pues empiezan a establecer, por ejemplo, Carla me saludaba de beso, sin solicitárselo, y dice uno, no tiene nada de mal. La pregunta es, ¿cómo se debe uno comportar? Absolutamente impersonal con los estudiantes, con todas las personas que no sean cercanas a ti, o cómo es el comportamiento. Yo estoy ahorita de sabático en los Estados Unidos, aquí las reglas son muy claras. No puedes tener comunicación por WhatsApp con el estudiante, no puedes tener comunicación por correo electrónico, no les puedes llamar por teléfono, no tienes que meterse, si están tristes, si están deprimidos, etcétera, no te debes de meter en ayudarlos, simplemente los debes dirigir a las personas de tratamiento psicológico si es que llegan a decirte, oye, doctor, ¿sabes qué? Me siento deprimido, te fíjese que no me cuentes nada, aquí está el correo electrónico de los psicólogos, habla con ellos, oiga, pero es que yo quisiera su consejo, no, yo no te puedo aconsejar, es tu problema, vete, ¿no? Pues aquí están muy claras las reglas, no puedes hacer esto. La pregunta en México es cómo nos debemos comportar para evitar tener estos malos entendidos, porque puede haber malos entendidos de intencionalidad, que uno dice una cosa y la otra persona lo interpreta de otra manera, y obviamente el ofendido es quien tiene la razón, ¿no? Sí, bueno, pues creo que no sé si lo impersonal tenga que ver con el no contacto físico, es decir, puede ser preocupado y cercano por tus estudiantes sin necesidad de tener contacto físico, sin necesidad de hacer preguntas sobre su vida o comportamiento sexual, sobre si es guapa o no. O sea, hay como, no sé, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato hay un sistema de tutorías, no sé si que es justo como una vinculación con el estudiantado para acompañarles en diferentes procesos, ¿no? Y sí, o sea, se habla de que el profesor puede ser como una vinculación entre el estudiantado y la institución, pero, o sea, esta parte de ser el vínculo, de ser cercano, de incluso tener como cercanía a los estudiantes, puede ser sin tener absolutamente nada de contacto físico y estas otras cosas que les iba mencionando, ¿no? No tener, no preguntar nada sobre su vida sexual, no insistir para salir, o sea, creo que un poco las normas que puse, que están basadas en normas, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid y de otros protocolos, son bien claros, ¿no? O sea, el contacto físico no tendría que ser. No sé, o sea, por ejemplo, el saludo puede ser, sí, como de lo más natural, pero también hay otras formas de, o sea, gente que te abraza y te incomoda, ¿no? Entonces, bueno, pues evitar eso, pues no saludo, digo buenas tardes, y además ahora con la sana distancia todo es maravilloso, porque no tienes que saludar a un beso, así como chido por ti, ya nos vemos, ¿no? Y esto, o sea, creo que también tiene que ver con un ejercicio de autocrítica, ¿no? Es decir, si yo soy un profesor o una profesora que siempre saludo a mis estudiantes de beso y abrazo, y es que nunca me han dicho que no, pues no, porque hay una relación jerárquica, ¿no? No, porque seguramente o pueden pensar que si te dicen algo las vas a reprobar, aunque no sea, pero hay una cuestión simbólica que hace que miremos como que podemos tener consecuencias negativas si no seguimos con las conductas deseadas o solicitadas por esa otra persona. Que, insisto, o sea, no necesariamente en una relación jerárquica, sino
que simbólicamente puede tener más poder que nosotros. Por eso, entonces, lo recomendable es ni a hombres ni a mujeres darles una palmadita, ni un beso, ni nada. Pues no. Cero contacto físico. Es una pregunta, o sea, porque yo tanto hombres como mujeres, pues paso y los ven en el laboratorio y les doy una palmadita en la espalda, entonces, ser hombres es lo recomendable. Sí, muy recomendable. Luis, yo nada más te quiero decir que, mira, gracias a la sana distancia, ya todos los saludos y demás se van a acabar, entonces ya ni te preocupes. Me voy a comprar un traje de esos. Vi una viejita en el internet que se puso un aro de esos de colgado de los hombros para guardar la distancia de los 2 pies de cualquier persona, así para que no se acerque nadie. No, y también sabes que estaría muy Genial. bueno, Luis, que nos compartieras como que todos esos statements que tienen allá en la universidad, porque precisamente como estamos montando en muchas instituciones todas esas normas, pues allá que lo tienen también establecido, podrían también funcionar de guía, ¿no? O sea, contextualizado a nuestra cultura mexicana, pues no que sea un copyright exactamente, pero pues también tener parámetros de comparación guían mucho. Sí, hay un reglamento muy extensivo y el más importante es el de la complicidad. O sea, de que cualquier persona que se percate de un posible tipo de abuso de la naturaleza que sea, está obligado a denunciar. Porque en México, y todos lo sabemos, hay casos clarísimos de abuso. Y todo el mundo lo sabe. Y el profesor fulano, bla, tiene 30 años abusando de las muchachas de primer año. Y todo el mundo lo sabe y nadie dice, nadie lo denuncia. Entonces aquí una de las reglas más importantes es que si tú te percatas de cualquier anomalía de ese tipo, tienes que denunciarla, si no, eres cómplice. Cómplice. Uh-huh. Entonces, si alguien entra a tu oficina, hay que dejar la puerta abierta para que todo el mundo escuche. No se pueden ocultar las ventanas, no se puede hacer nada, no puedes tener comunicación personal con ningún estudiante bajo ninguna circunstancia. Entonces, es una relación distinta a la que llevamos en México, es muy impersonal, que pues así la estoy siguiendo, pero no es, digamos, la manera en que a mí me gustaba interactuar con mis estudiantes, pero ya veo que está mal, pero en fin, haré lo que es correcto ahora. Gracias, y gracias por tu presentación, muy interesante. Solo quiero salir de dudas, porque a lo mejor los viejitos estamos acostumbrados a ciertas cosas que ya no son válidas ahora. Las culturas, las cosas cambian, y solo quiero saber dónde moverme para orquestarme mejor. Sí, bueno, y creo que todas y todos vamos aprendiendo estas interacciones y creo que justo eso, ¿no? Tenía un ejercicio bien sano de autocrítica y decir, bueno, si algún momento hice esta conducta, pues creo que es momento de quitarla de mis repertorios. Hay una pregunta más, Jessica, por parte de Moisés Santana. Adelante, sí. Moisés. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación. Creo que son cuestiones muy importantes a las que desafortunadamente muchas veces no les prestamos la atención adecuada. Mi intervención va un poco acerca de lo que se ha mencionado de la cultura. Yo creo que sí, en efecto, todos crecimos en una cultura machista y es importante cambiar todos estos paradigmas culturales, pero pues eso toma tiempo y esfuerzo y hay que hacer muchas luchas. Sin embargo, yo creo que también aunque es imposible hacer definiciones así tan precisas, creo que sí es importante tratar de no caer en los extremos. Y eso lo digo a colación por algunos de los puntos que mencionó el doctor Luis Herrera hace un momento.
Yo personalmente, bueno, yo tengo ya casi 30 años de experiencia docente. Al principio, como profesor joven, mi relación era de amistad con alumnos, hombres y mujeres. Hoy en día, pues la diferencia de edades hace que eso no sea posible y entonces mi relación con ellos, pues es muy profesional. Yo creo que como profesor joven sí cometí algunos de los excesos que has mencionado, lo reconozco, trato de evitarlo hoy en día. Sin embargo, yo creo que algo muy importante de la relación entre profesor y alumno es este concepto de tutoría, que va más allá de un intercambio de conocimientos. En particular en la parte científica, eh, yo veo la relación como la relación que hay en algunas, ¿cómo decirlo? En algunas profesiones, sobre todo artesanales, donde hay que enseñar el oficio a los alumnos y enseñar el oficio va más allá de impartirles conocimientos o de enseñarle técnicas. Tiene mucho que ver con cuestiones de ética de trabajo, cuestiones de filosofía, incluso cuestiones de manejo emocional. Y ese tipo de relación de tutorado, no se puede establecer cuando hay una relación así, una separación tajante como la que menciona Luis. Eh, yo me enorgullezco de que tengo ese tipo de interacción con mis alumnos y pues de acuerdo con los propios testimonios, hombres y mujeres, pues es algo muy valioso de la relación que hemos establecido. Es algo que ellos aprecian mucho. Yo no quisiera perder eso, y creo que habría que encontrar la manera de conservar este tipo de cosas sin caer en los excesos de, pues, que haya acoso laboral, sexual o violencia de cualquier tipo, incluyendo la violencia de género. Esa era mi contribución, gracias. Sí, muchas gracias, coincido completamente, es decir, pues sí, justo pues, la cultura y la dinámica en el país es bien diferente a Estados Unidos y que sí, o sea, como esta relación de tutoría con el estudiantado pues puede ser esto, ¿no? O sea, cercana, afectuosa, incluso sin necesidad de que exista este contacto físico, como estas llamadas a las horas, hablando de cosas no académicas, ¿no? O sea, creo que la mejor forma de tener esta retroalimentación es conocer pues cómo van respondiendo, o sea, qué van sintiendo el alumnado con esta interacción, ¿no? También estar abiertos a que nos digan si, no sé, o sea, si resulta como incómodo tal conducta y decir, bueno, pues ok, ya pensar, no sé, pasaba, por ejemplo, que alguien decía, ¿a alguien le incomoda un chiste, o sea, sabían que era un chiste misógino? Y dicen, no, a mí no, pero porque tenía miedo de que les fuera a decir algo, ¿no? O sea, como tener mucha claridad de cuál es nuestra posición y a partir de ahí, como hacer este ejercicio de autocrítica de tal suerte que no estemos empleando nuestra posición para forzar a otra persona a tomar una decisión o decir que sí, cuando en realidad está incomodado, ¿no? Sí, o sea, creo que podemos, como han mencionado, llegar a un punto medio en donde no estamos totalmente rechazando o alejando del estudiantado, pero que podemos hacerlo de manera mucho más sana. Totalmente de acuerdo. No sé si hubiera alguna pregunta más. Creo que es la parte enriquecedora de la charla. Aquí comenta Luis Rodrigo que el violentómetro es una herramienta muy ilustrativa. Muchas universidades ya lo adoptaron. No podemos responder esto si lo vamos a tener. Yo creo que es una cuestión también, la compartimos esta pregunta al comité para implementarlo. Creo que es una muy buena idea. Entonces, muchas gracias por tu aportación, Luis Rodrigo.
No sé si hubiera alguna pregunta más o finalizamos la reunión. Pues creo que todo ha quedado bastante claro, es todo un tema y pues muchas gracias, Jessica, por tu participación. El doctor Alfredo ya no pudo estar con nosotros al finalizar la reunión, pero pues de antemano pues muchísimas gracias, te enviamos tu reconocimiento por la participación de esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias.